Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte, y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Muy buenos días, bienvenidos. Esto es Agenda PYME, aquí en Mercados por Expertos, como todas las semanas. Hoy con la idea de seguir dando pantallazos de la realidad económica y sectorial de los sectores precisamente que son PYME intensivos, de gran cantidad de pequeñas y medianas empresas. Hoy es el turno de la industria de las manufacturas del cuero, un sector que ha empezado el año de alguna forma con la novedad de la quita de retenciones al cuero. ¿Cuáles fueron sus impactos? Es lo que quiero hablar en este momento con Ariel Aguilar, presidente de CIMA, la Cámara Sectorial. Buen día, Ariel, gracias por venir. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación a nuestra Cámara. Por favor, es un gusto. Bueno, insisto, quitaron las retenciones al cuero en los últimos días de diciembre. ¿Cómo les pegó a ustedes que son que el cuero es el insumo principal, por supuesto, de la industria, ¿no? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que justamente por ahí hay que dividirlo en dos el tema, porque tuvimos aumentos más que importantes que tuvieron que ver, si querés, con el tema de la devaluación, que llevaron a lo mejor el metro de cuero de 300 a 420 pesos, a 430, a 440. Y eso para el mercado interno, para ustedes. Para el mercado interno, sí. Nosotros, la mayoría de los fabricantes de carteras, mismo pasa con el calzado, compramos el cuero terminado y hacemos los productos. Con la mano de obra, con el agregado de valor que esto genera, ¿no? Te digo esto antes porque hay que tener en cuenta que lo que se dio en la baja de retenciones es una estructura regresiva. ¿Por qué? Nosotros pagábamos un 5% de derecho por exportar una cartera, por exportar un zapato, por exportar cualquier manufactura. Entonces uno dice y puede celebrar, se le sacó el derecho a una manufactura. Y eso está muy bien porque es la manufactura, es el producto final, es lo que como proyecto país tenés que llegar. Ahora, también se le sacó a toda la cadena de la misma forma. Entonces nos encontramos que también tiene 0 retención el cuero terminado, tiene 0 retención el cuero semiterminado, o sea que paga exactamente lo mismo una cartera que un cuero semiterminado, con el proceso y la mano de obra y el trabajo que genera llegar a esa cartera. Pero además, aguas arriba en la cadena, en lo que es el cuero crudo, se bajó de un derecho del 15% que se tenía un valor específico, que tenía un 5%. En total era del 15%, se bajó al 10% y se le sacó ese 5%, con lo cual hoy el cuero crudo, un frigorífico, puede exportarlo pagando solo un 5% de ese derecho, lo cual es un problema, porque no es solo un problema para las curtiembres, que ya verán ellos cómo pueden resolverlo con el gobierno, este tipo de temas. Pero para nosotros sí es una preocupación importante porque nos podemos quedar con muy poco cuero y a valores muy altos porque la oferta no va a ser tan importante. En definitiva, conviene más exportar el cuero crudo que dárselo al mercado interno a las curtiembres y a los que manufacturan el producto, el insumo. Por eso yo hablaba de estructura regresiva. Nosotros habíamos presentado... A ver, la Cámara está... para hacer propuestas, para hacer trabajo que tengan que ver con el desarrollo del sector. Entonces nosotros llevamos propuestas y habíamos llevado una nueva escala de derechos y reintegros que le presentamos al gobierno. Bueno, por ahora el gobierno decidió otra cosa. ¿De acuerdo a la cantidad de mano de obra incorporada? No, pero no solo... Claro, en cuanto al valor agregado. Entonces, por ejemplo, nosotros proponíamos si dejan en 0 la manufactura, pero el semiterminado en un 5, el terminado en un 2,5. Digo, había una estructura que no tengo ahora acá, en la cual le habíamos planteado al gobierno para que fuera progresiva, para garantizarnos cuero para el mercado. Y bueno, en este momento la decisión fue hacer una baja lineal del 5% más la quita del derecho específico del 5% que también ya tenía el cuero crudo. ¿Cuánto impactó en términos de precios? ¿A cuánto están comprando más caro el cuero ustedes en definitiva? Por eso, yo cuando empecé decía que por ahí de 300 pesos el metro de cuero terminado está en 420. Pero no tiene... Exacto. Esta medida todavía no tuvo un impacto real. Porque si me preguntás a mí, yo no sé si desde ese lugar se va a sentir tan fuerte ahora, porque hay poca demanda de cuero en el mundo. O sea, vamos a tener que... El problema es que este tipo de medidas, en cuanto reactive la demanda de cuero, nosotros tenemos el temor de quedarnos con poco cuero y a precios altísimos y de muy mala calidad.
ojalá que podamos revertir esto, ojalá que nos sentemos con el gobierno a charlarlo. Audiencia Charlamos este tema con Leila Nasser, la subsecretaria de Comercio Exterior, entre otros temas como las licencias no automáticas y demás que hacen a todo el sector. Y bueno, ahora vamos a hablar con el subsecretario Fernando Grasso de este mismo tema, con el señor Tizado. El tema está planteado, la responsabilidad de nuestra Cámara es llevar estos temas, después los gobiernos toman las decisiones. Ya que hablaste de licencias no automáticas, ¿temen que haya una luz de productos importados dentro del rubro o está descartado eso por ahora? Porque convengamos de que hubo un cambio de la figura del comercio administrado, la licencia no automática, se fue cambiado por el famoso SIMI, que de alguna forma a mucha gente se le provoca ciertos temores, porque no deja del todo de ser un comercio administrado mucho más light, se me ocurre. Seguramente lo que nosotros tuvimos por ahí en estos años fue una administración del comercio exterior que hizo que las unidades que nos entraran en el año 2007 80 millones de unidades, bajarlo a 22, con lo cual no tenemos una posición antiimportado. El mercado de las manufacturas de marroquinería, hoy el 60% es nacional de lo que se ve en las vidrieras, el 40% importado, con lo cual se puede compartir. Ahora, ¿por qué tenemos que seguir protegiendo a nuestra industria? Justamente porque, a ver, hay dos temas. Hablábamos antes de la DGAI. Las licencias no automáticas, nosotros la conocemos bien porque la trabajamos en el año 2008, en la época de Peirano, si no me equivoco, y realmente trabajadas y bien administradas hizo que muchos importadores que solo importaran le compraran a fabricantes nacionales para tener esto, el mix del nacional, del importado, y nosotros generábamos trabajo para empresas en blanco e inclusive importadores que pusieron una pequeña fábrica para fabricar algo acá. Entonces hubo una política de Estado que determinó que se administraba para generar empleo acá. El tema es qué metas tenemos para eso. ¿Por qué? Porque si la licencia automática es simplemente una cuestión de días, porque a los 60 días sale, por reglas del OMC. Leila Nasser nos comentaba el otro día que bueno, que todo dentro de la OMC todo, fuera de OMC nada. Y la OMC dice que en 60 días tienen que salir. Bueno, nos pusimos a trabajar en la Cámara, en lo que es normas técnicas que permite la OMC, medidas para seguir. De todas formas, la OMC todavía no sabemos qué va a pensar del SIMI. Tengo entendido por gente experta que puede llegar a objetarlo también. Es que de todas maneras lo van a objetar, porque hay un problema. En este momento hay en un mundo que vaticinaba crecer al 4% y creció a menos del 2%, hay un exceso de mercaderías. Y cuando uno se abre, cuando uno habla de libre comercio, cuando uno habla de reglas de OMC, no son para todos. Y ahí tenemos el problema, porque muchos de estos países que cuestionan protegen a sus industrias, y bien que hacen. Muy bien que hacen. El tema acá es cómo vamos a proteger nosotros a nuestras industrias, a las industrias de todos los sectores, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver cómo se va dando lo de la licencia no automática cuando se empiece a implementar. Sí tuve una suba, cuando se aprobaron todas las DGAI, tuvimos en el sector una suba del 60% en unidad, diciembre de 2014, diciembre de 2015, de un 60% en aumento de unidades. ¿Importadas? Claro, porque en un momento se firmaron las DGAI, que estaban dando vuelta, y tuve una suba de casi el 60%. Pero no es adjudicable esto al cambio de figuras de importación, las DGAI en el SIMI en lugar de las DGAI. Se podía haber decidido no firmarlas todas. ¿Ah, sí? Sí, se podía haber decidido y que se pidieran licencias automáticas. Pero bueno, digo, por ahí de acá a 2 o 3 meses voy a poder darte números concretos de cuánto entró en el mismo periodo con respecto al año pasado. Ariel, te cambio de frente. ¿Cómo ves la pulseada de las paritarias para este año? Se habla de 28, 30% casi como piso. ¿Es preocupante para ustedes? Sí, por supuesto. Personalmente negocié paritarias, digo personalmente porque desde la Cámara, yo hace 7 años que negocio paritarias y creo que esta va a ser una de las más complicadas. Y va a ser una de las más complicadas porque realmente los trabajadores de nuestras empresas han perdido poder adquisitivo en cuanto a los costos de lo que les sale la comida, lo que les salía en noviembre. Esto es real. Y probablemente tengan, y sea lógico que tengan que pedir los aumentos que vos estás planteando, inclusive a lo mejor más, no sé qué es lo todavía no, nuestra negociación empieza en marzo, pero la realidad es que hoy las pymes argentinas no pueden afrontar una paritaria de esa naturaleza, y mucho menos la pyme de nuestro sector. Es muy difícil plantear en términos de los valores que vos decías recién, porque todo eso va a costo.
Entonces hay que tener cuidado también con eso. Y bueno, y es lo que sucede cuando a vos además, que es lo que nos pasó, se nos cayó un 20% la venta en unidades de los productores de nuestro sector por el tema de la devaluación y la suba de precios. Ariel Aguilar, presidente de CIMA, la Cámara de la Industria de Manufacturas del Cuero, muchísimas gracias por haber estado aquí en la mañana de Agenda PYME. Muchísimas gracias por invitarnos Por favor, nuevamente. fue un gusto. Agenda PYME que por supuesto vuelve la semana que viene. Después de la pausa, más mercados por expertos. Quisiera remodelar, cambiar el baño de los chicos. Ponele Hidro, los pibes crecen, te queda para vos. Pero pásame, está buenísimo. Consignataria Melicura, Mercado de Liniers, www.melicura.com. Si necesita importar o exportar, confíe sus operaciones a especialistas. 30 años al servicio del comercio exterior. Pardo Rábida y Asociados S.R.L. Estudio Integral de Comercio Exterior y Aduanas. 11 52 72 62 00. www.estudiogpr.com.ar. Pero ¿cómo les va? Esto es Mercado por Expertos, usted lo sabe muy bien, es el momento en donde hacemos un parate para reflexionar acerca de cómo nos va a los argentinos en la economía, en la política, pero fundamentalmente en temas que hacen específicamente a apuntar al futuro, ¿no? Para eso, como siempre, nuestra columnista y co-conductora aquí, la doctora Claudia Marinelli, que además de ser la doctora Claudia Marinelli, es la directora de una carrera que se las trae, como comercio exterior. Así es, de la UAI. Así? De la UAI. Exacto. Exacto. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, y hoy con un invitado especial. No está Marcelo, al quien le mandamos un gran abrazo, que debe estar en la playa en este momento, disfrutando, mientras nosotros le hacemos el aguante como corresponde. Y estoy hablando de un especialista como lo es el señor Miguel Ponce. Miguel, muchas gracias por venir. Bueno, alegría Luis, alegría Claudia estar con ustedes. Muy amable. Por supuesto. Y el tema que nos compete, como siempre, tiene que ver con la Argentina que se coloca hacia afuera, la Argentina de las posibilidades. Veníamos hablando, fuera ya en lo que podría llamarse una preproducción, veníamos hablando de algunas cosas que están pasando, ¿no? Por ejemplo, esto de que hay una estrella dentro del gabinete como lo es la canciller Malcorra, sin ningún lugar a duda. Pero esto genera algunas rispideces entre algunos integrantes del gobierno y fundamentalmente el efecto que esto tiene no es bueno, ¿no? Si me permitís, le voy a preguntar por qué él nos lo anticipó este efecto, que es algo así como una suerte de discusión que excede los límites específicos de lo profesional entre el ministro Cabrera y la canciller. Sí, sí. Es así, ¿no? Absolutamente. Lamentablemente tenemos que empezar por los efectos. Y los efectos que nos preocupan a todos los que estamos en el comercio exterior es que, esto que vos muy bien relatás, Luis, genera que la sensación que tenemos todos es que la agenda de la competitividad, que ya tendría que estar puesta en un primer plano, ¿no es cierto?, de las preocupaciones, ya empezando el año, y se encuentra demorada por esta situación en la cual se está jugando un partido que todavía no ha terminado, claro, y que a lo mejor terminamos yendo a penales. ¿Qué quiero decir? Se prometió, se anunció, era la gran estrella, diríamos, en términos de comercio exterior de la campaña, que se iba a constituir la Agencia de Promoción de Inversiones y de Comercio Exterior, y que iba a estar a cargo ni más ni menos que Elizondo, un especialista en esto, un tipo de mucha trayectoria, obviamente teniendo en claro de que Cambiemos lo tenía al PRO como una de sus patas fuertes, era el referente de comercio exterior del PRO desde hace mucho tiempo, pero además un especialista en estos temas, el tipo que fue director y algunos dicen el cerebro de lo que fue la Fundación Exportar, aún hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Con lo cual, un especialista en estos temas, y todos estábamos muy esperanzados. ¿Por qué? Porque además nos habíamos puesto de acuerdo todos los equipos económicos de los candidatos que tenían posibilidad de ser gobierno antes del 10 de diciembre para
constituir y tratar de lograr que de una vez por todas el comercio exterior fuera una política de Estado. Es decir, ponernos de acuerdo precisamente en la agenda de la competitividad, en qué había que hacer fronteras para adentro, en la frontera y fronteras hacia afuera, y que todos los sectores ayudáramos para que hubiera una continuidad en el tiempo y sacáramos esta temática del comercio exterior de la competencia interpartidaria. ¿Pero qué pasó? Y lo que ha pasado es que ha habido marchas y contramarchas. Se anuncia lo de Elizondo, inicialmente se anuncia que la agencia iba a estar en manos del área de la Secretaría o Ministerio de la Producción con Cabrera, y luego, particularmente después de que el presidente observa cómo Malcorra, la canciller, se maneja en el ambiente internacional, y hay una demostración muy concreta que es el éxito del viaje en Davos, ¿no es cierto? Donde los CEO número 1 del mundo se sientan, anuncian que van a hacer inversiones, nos muestran que hay un camino y hay una oportunidad que puede ser y debe ser aprovechada por Argentina en esta suerte de reinserción o de retorno inteligente al mundo. Y entonces se anuncia, aún desde Davos, antes de que termine Davos, de que comercio exterior va a estar en el área de la Cancillería. Permíteme algo, esto que usted está escuchando es algo así como un volver en el tiempo. ¿Por qué? Porque lo peor que le puede pasar a una administración de gobierno, empresaria, mire que los comparo, de gobierno, empresaria o sindical, si usted quiere, es improvisar. ¿No? La política del bacheo, acá hay un problema, vamos a resolverlo, uy, estos están mejor, démoselo a estos. Me da la impresión, Miguel, no sé, vos, Claudia, si opinás lo mismo, que es volver para atrás, es un problema de volver a tener otra vez una política que no es una política pensada, sino que es una política sobre la marcha, y eso a mí me preocupa muchísimo. Yo creo que es una política que están trazando en función de las personas. A mí tampoco me gusta. A mí me parece que la visión estratégica tiene que estar por encima de las personas, sin discutir la estatura, el nivel que tiene Malcorra, claro, más que obviamente... Miguel estaba expresando claramente que la estrategia previa a todo esto era tratar de aunar criterios para sacar bien adelante a través de una agencia de comercio exterior. Sí, una visión más global, Miguel, es decir, y unificada en el comercio exterior, tanto de importación como exportación. Absolutamente. Con Elizondo a la cabeza, que perfectamente lo podía manejar. Así es. Sería muy importante terminar con una histórica divisoria que aún se da en el ambiente empresario, importadores por un lado, exportadores por otro. Acá, desde hace mucho tiempo, Impo y Expo son dos brazos de un mismo cuerpo. Claro. Es decir, uno sale de Buenos Aires, va a Córdoba, va a Santa Fe y se encuentra con cámaras de comercio exterior. Bueno, la idea, lógicamente, es que se importan insumos, se fabrica y se vende para el mercado interno y luego se exporta. Hoy en día esto es más grave aún porque el 80% de lo que se importa en la Argentina lo traen empresas exportadoras. Miremos si no está cada vez más imbricada la temática de Impo y Expo. Pero que además tiene que ver con algo que estratégicamente ocurre en el mundo. Hoy, el 80% de lo que se comercializa a nivel mundial se hace a través de cadenas de valor, obviamente dirigidas por empresas multinacionales. El espacio que hoy tiene Argentina es integrarse a esas cadenas de valor de manera tal de que la mayor cantidad de valor agregado que podamos agregar a nuestras materias primas nos permita pasar del 3 por 1000 que hoy significamos en el comercio mundial a por lo menos el 1% que significaba nuestra participación en el comercio mundial en los 60. Claro. Digo, no estamos hablando de objetivos imposibles de obtener. Y eso es curioso, ¿no? Porque la Argentina es un país agroexportador por naturaleza, ¿no es cierto? Tendría que tener una política coordinada sobre esto. Llamativo, ¿no? Porque lo que está explicando Miguel es un poco en contra de lo que uno ha escuchado en los últimos tiempos y se ha ilusionado aquel que dijo esto es para adelante. Sí. Ahora, yo agregaría algo que me parece que es interesante también. Así como está el error, ¿no? La política del bacheo sigue siendo un error, la política nominal, como la expresa Claudia, vale porque esa persona, ¿no? Es también otro error. Pienso que ahora que han creado esta suerte de doble mesa, hay una mesa política
que está buscando el impacto que tiene cada una de las medidas sobre distintos sectores, llámese gobernadores, sindicatos, dirigentes políticos. ¿Por qué? Porque necesitan para marzo tener viable el número para un buen debate que les permita resolver el tema holdout, que les permita a lo mejor resolver cuestiones de fondo que tienen que ver con nuestro comercio. En fin, hay una serie de leyes que están ahí pendientes, casi diría yo agazapadas, esperando el momento del inicio de las sesiones parlamentarias. Es decir, por un lado bacheamos, por el otro lado tratamos de prever. Es medio incongruente todo esto, ¿no? Yo creo que, a ver, quienes lo hemos visto manejarse a Macri como jefe de gobierno, podríamos inferir que esa metodología se puede llegar a trasladar al gobierno nacional. Y esto que vos bien decís, vamos en una dirección y si el tema no camina, no tenemos problema en ir en otra. Ellos lo venden como una plasticidad. Está bien. Que además pragmatismo absoluto. Así es, que además nos obliga a los empresarios a cambiarnos el chip con el que estábamos acostumbrados a manejarnos en la etapa anterior. ¿Qué estoy diciendo? Anteriormente, con reglas escritas o no escritas, digo para traer ejemplo el 1-1, uno sabía que había una metodología y ciertas condiciones de borde a las cuales se tenía que adaptar sin jamás pensar que eso se podía cambiar. Eran inamovibles, insisto, las escritas y las no escritas, sabiendo que esto origina arbitrariedades, etc. Hoy no es así. Hoy ha salido el SIMI, ¿no es cierto?, digámosle a la gente, el Servicio Integral de Monitoreo de Importaciones. Sí, sí, que lo ha explicado muy bien Claudio en su momento. Absolutamente. ¿no? Y Marcelo. Que se está, frente a este sistema, hay que mirarlo dinámicamente y no estáticamente. Hay muchos errores, hay muchas cosas a corregir, se están corrigiendo. Se lanzaron con casi 1.400 posiciones arancelarias para que se aplique licencias no automáticas. Es casi una grosería. Entre 600 y 700 ya era mucho, que era el número que había cuando fueron derogadas por la administración anterior. Hoy en día estamos arriba del 10-12% de la totalidad de las licencias que integran el nomenclador arancelario común, bajo licencias no automáticas. La norma dice que tiene que ser un 5, un 6%, o sea, en lugar de estas casi 1.400, tiene que ser menos de la mitad. Tenemos que andar entre 600 como una cosa lógica. ¿Por qué? Porque el objetivo de las licencias no automáticas es proteger la industria nacional. Esas 800 que estoy diciendo que están sobrando, no son fabricadas en el país. Y esas corresponden a insumos, partes y piezas, ¿no es cierto?, sí, que sí la utilizan empresas industriales argentinas para la producción y su exportación. Entonces, la diferencia entre que estén bajo licencia y no bajo con licencias automáticas es en la misma que hay entre 2 días para aprobar en caso de licencias automáticas y 2 meses para aprobar en caso de licencias no automáticas. Lo que es bastante complejo porque le genera al exportador, importador, sobre todo al importador, una cantidad de problemas y al industrial, adicionales, esencialmente al industrial, que sin duda afectan a la industria, para que la gente tenga una idea de qué se trata. Quienes nos están viendo, esa diferenciación hace muchas veces a que proyectos importantísimos de tono industrial se queden prácticamente paralizados, porque 2 meses en un sistema de producción es realmente muchísimo. Hay muchos ejemplos para dar sobre absolutamente esto, ¿no? Luis, y con vos lo hablamos la otra vez y también lo hemos hablado muchas veces con Claudia. En este momento esto tiene más importancia porque arriba del 80% de lo que importa Argentina lo traen empresas exportadoras. Claro. Entonces hoy generar conflicto en este terreno es perjudicar directamente la exportación. ¿Para esto lo saben o no lo saben quienes están a cargo de esto? Porque Malcorra recibe esta responsabilidad y debe haber tenido que tener, ¿no?, un diálogo con el presidente de la República como para decir, guarda que sí, está bien, yo tomo esta responsabilidad, ahora esto es área de mi competencia, pero los efectos que pueden llegar a producir son negativos. Esto no está en el área de Malcorra, Luis. Hoy por hoy, hasta ahora, el sistema estaba en el área de producción, más específicamente en el área del secretario Brown. Sí, sí. Se supone
que vamos hacia una política unificada de comercio exterior, pero habrá que esperar cómo termina este partido, porque a lo mejor terminan las cosas tal cual están. Las cosas que hoy están en Cancillería siguen en Cancillería y las cosas que hoy están en producción siguen en producción. Es muy posible, hay que esperar. Lo ideal sería una cosa unificada, lo decimos tal cual se anunció. Sí, que esta agencia... Formaba parte inclusive central de la campaña. Absolutamente. Y de los primeros anuncios también. Y lo que realmente generó en el sector... Mucha expectativa. Una expectativa muy favorable. Muy favorable. De todas maneras, yendo a otro tramo de la realidad, ¿no? Nos encontramos que nos queda febrero por delante, ¿no? En estos 2 minutos que nos faltan podemos desarrollarlo así muy brevemente. Y esto que nos falta de febrero es llegar a una instancia que seguramente le va a dar a usted que nos está mirando, al país, a los dirigentes y también a la oposición para tener suficiente pasto para moverse, una situación muy compleja. Paritarias. Así es. Inicio de el Congreso de la Nación en sus debates, y cuando estamos hablando de debates estamos hablando de que hay leyes fundamentales, y por supuesto el chicaneo político que vamos a tenerlo vibrante durante mucho tiempo. ¿Febrero nos dará alguna oportunidad como para decir no, esto va a salir más o menos bien? Empecemos por los gremios docentes que ya directamente pusieron un piso de 40 y el gobierno dice no, 25. Me parece que hablar de pisos y techos es ya un error. Sí, yo creo que hay mucha justificación numérica. Creo necesario que vean a la gente detrás de cada una de las medidas que se toman. Es decir, la estampida esta que estamos teniendo de la actualización respecto a las tarifas en general. El tema tarifa no lo quise tocar. La verdad tocar que desconozco, sinceramente, el impacto que va a llegar a tener en la población. En marzo también, casualmente. Absolutamente. Digamos, estamos hablando... fines de marzo. Sí. Claro, estamos hablando de los asalariados y demás, o sea, gente que de pronto no va a poder pagar. Así que yo no sé si se está realmente visualizando la gravedad de la situación. Correcto. ¿No debió ser después de...? Sí, claro. Acá hay un tema de manejo de tiempo, ¿no es cierto? Pero además tendría que haberse avanzado mucho más rápidamente en algo que es imprescindible. La puja salarial y la puja distributiva era obvio que se venía. Era obvio que se venía después del pass-through efectuado a fin del año pasado. Aquí es imprescindible que empiece a funcionar ya un acuerdo político, económico y social que permita precisamente evitar que vayamos a una espiralización. Algo que se había anunciado y que todavía está en veremos. Pendiente. Miguel, muchas gracias por venir hoy. Luis. La seguimos en una próxima porque el tema da para mucho más, porque nos vamos acercando a marzo, ¿no? Sin ningún lugar a dudas. Es un placer. Y por supuesto, mi equipo absoluto y mejor imposible, que es Claudia Marinelli, que seguramente nos va a dar alguna opinión más sobre esto que tenemos que avanzar, ¿no? Que es nuestro comercio exterior. Así que ni se lo pierda la semana que viene, aquí por Metro. Esto es Mercado por Expertos.